Charlaremos con referentes de la cultura teatral local y regional. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas. Y aquí estamos nuevamente para presentar desde la hermana República de Chile. Estamos con Fais Machini. ¡Hola, Fais! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Fais! ¿Cómo va? Bien, 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 aquí estamos. Qué lindo tenerte, de nuevo acá para conocer un poco más. Queremos más, nosotros queremos más, Sí. saber sobre comunidad teatro, sobre el Riel, sobre todo lo que vos estás haciendo. Te empezamos a seguir en las redes y la verdad que es mucho, Fais, es mucho. No sé si Qué nosotros lindo. lo podríamos hacer. ¿Cómo andás, Fai? Contanos un poco, contale a la gente, vamos a renovar porque el público se renueva. Acá dice una Una señora que no la vamos a nombrar. conductora. Grande edad, te digo, ¿no? De gran edad. Bueno, contale un poco a la gente cuál es tu trabajo, quién sos vos. Bueno, yo participo, les comentaba en la entrevista pasada que participo en este momento en dos colectivos. Uno que es con la compañía Teatro del Riel, que es una compañía histórica que tiene va a cumplir 43 años ahora en octubre. Se fundó en dictadura, no es de las compañías más antiguas, pero se funda en resistencia en espacios no convencionales. Y la otra participación que tengo es en una recuperación de un teatro que estaba abandonado, que es un teatro de los años, bueno, se construyó el año 1913, y se quemó y se volvió a construir el año 31, pero de concreto, antes era de madera, y ese teatro llevaba abandonado 20 años, y se recuperó por la comunidad del barrio, y la comunidad del barrio ha levantado todas las actividades que se ejecutan desde hace 3 años en ese espacio. Esas son como mi trabajo más, por decirlo de alguna manera, como más colectivo. También, no lo comenté la vez pasada, pero terminé hace muy poquito un documental. Yo hago algún trabajo documental de manera autodidacta. Ingresé al Riel con un documental del Juan Vera, del fundador, y luego hice un documental de un músico chileno que era muy amigo de Juan Vera. Ellos vivieron el exilio juntos en Inglaterra, y lo conocí a raíz de eso y luego lo empecé a seguir. Y actualmente hice un documental de un pintor chileno que vivió todo el proceso de desarrollo de la Unidad Popular, los años 60 también, con un fuerte impulso político, y luego, bueno, la dictadura, el exilio, y el retorno. Y claro, eso lo quise añadir porque en el fondo igual es un trabajo que también yo he desarrollado de manera un poco más individual, pero y autogestionado y autodidacta, que es ese trabajo audiovisual que he hecho, y que son 3 autores finalmente que han trabajado en torno a la cultura, pero vinculado al proceso histórico chileno de procesos de unidad popular, dictadura y post-dictadura, por decirlo de alguna manera. Bien, Así que, ¿esto dónde lo podemos encontrar? ¿En YouTube, por mira, ejemplo? el de Juan Vera está liberado, el de Juan Vera se los puedo mandar después. Se llama El Riel de Juan Vera, que es de la compañía Teatro El Riel, y cómo la funda esta persona. Eh, es muy artesanal, porque es mi primer trabajo y creo que ahí cometí todos los errores. Y es bien Está bueno. artesanal y claro, fui encontrando la forma en el camino. Y luego conocí a Mauricio Redolés, que es un personaje en Chile bastante emblemático de la resistencia y de la música consciente. Yo lo pongo desde esa manera. Redolés es un músico muy irreverente que trabaja constantemente con la memoria. Eh, o sea, su trabajo artístico no es decorativo, por decirlo de alguna manera. Es punzante y nos ayuda
a ser críticos, a no olvidar, a estar cuestionando constantemente el sistema. Y ese documental también está en YouTube, lo liberaron en una página a través del Museo de la Memoria acá en Chile, eh, lo distribuyeron y se liberó en una radio comunitaria de San Miguel. Entonces, se llama, si lo googlean va a aparecer, se llama Redolés, la urgente necesidad de la memoria. Y el documental del pintor no está liberado todavía, estamos recién empezando a mostrarlo, pero está el tráiler. Y se llama Guillermo Núñez, dibujar para conocer el corazón ajeno. Y van a poder encontrar el tráiler. Y es muy bueno, para mí ha sido un trabajo también, yo lo trato de tomar con harta humildad porque en el fondo uno se suma al trabajo de personas que en realidad vivieron procesos que nosotros no vivimos y que lo entregaron todo también. O sea, son personas fundamentales para construir nuestra memoria y también para analizar lo que ha pasado con la cultura en la trepanación que ha hecho el fascismo, de alguna manera. Exactamente, ahí, bueno, justo buscando para todas las personas que quieran suscribirse, Perros Locos Producciones, es el canal de YouTube donde pueden seguirlo. Bueno, después vamos a ir pasando que es importantísimo el trabajo que hacen, porque no es solamente, pues como vos decías recién, no es solamente un trabajo cultural, es un trabajo de la memoria y también un trabajo colectivo. Y generar trabajos colectivos, ya sea que se inicien desde el arte, profundamente generan cambios en la sociedad para poder pensarlos desde otras estructuras y desde otros lugares. Sí, sí. Contá un poquito cómo se viene desarrollando el trabajo ahí en el teatro, qué vienen haciendo en este tiempo. ¿Con el Novedades? Sí. Mira, ha estado interesante el trabajo. Ha sido un proceso bien difícil de ir afiatando el proceso. Yo creo que se está afiatando el proceso de trabajo. Yo creo que el hecho de que nos comulgue de alguna manera lo comunitario ha hecho que haya una mirada de proyección a futuro bastante interesante. El domingo pasado se hizo una minga nuevamente. Ya había hablado de la minga la vez pasada, que en el fondo le denominamos como a la jornada de trabajo voluntario para limpiar. Y el teatro tiene un balcón de platea y un paraíso. Y eso nosotros no lo estábamos ocupando porque está en malas condiciones. Pero se ocupaba la explanada, el escenario, un túnel subterráneo que hay en el teatro, los camarines que hay debajo del escenario también se ocupan para talleres, y un sector del tercer piso que queda hacia el otro lado del paraíso también se ocupaba para ensayos y talleres. ¿Y cómo se llama? Y en esta minga se limpió el segundo, o sea, el balcón del segundo piso y del tercero. Había una cantidad de escombros también, y claro, es un proceso autogestionado y es la posibilidad de recuperar poco a poco, paso a paso, de alguna manera. Así que contentos con ese proceso porque cada vez o sea, es un proceso lento, pero se va viendo la posibilidad de que hay espacios que no estaban habilitados que poco a poco vemos que van a estarlo y se van a poder utilizar. Bien. Y eso va a permitir que tenga mayor capacidad el espacio. Vos nos contabas en la entrevista pasada que Chile tiene la característica de tener salas teatrales comerciales, ¿no? Contanos un poco de esto como para entrar en contexto de lo que hacen ustedes como trabajo. Claro, en el fondo es una alternativa, porque yo no he participado muy pocas veces, creo que casi nada, en salas de estas condiciones. Una vez un teatro pequeño que había que era
tampoco era una gran sala, era un espacio que era una sala habitual, pero que se perdió con la pandemia, porque muchas cosas se cerraron con la pandemia. Sí. Y en otra ocasión estuve en una sala del sindicato de actores. Esas han sido como... Yo trabajo más bien con el Riel, por ejemplo, he trabajado más en sectores más... Bueno, también hemos tenido otras salas municipales que han sido grandes, de universidad también, pero aquí me traspaso a la compañía de Teatro El Riel. Me ha tocado participar más, por ejemplo, ahora hay una gira en juntas de vecinos con una obra de la compañía. Yo acompaño ahí porque no dirigí ni tengo un trabajo específico, sino que voy acompañando y es una obra muy bonita que se llama Con un pensamiento en la arena, de Marcela Schulz, que es una de las integrantes de nuestra compañía. Eh, pero en resumidas cuentas, para no irme por las ramas, eh, a uno le ha tocado de alguna manera ver como espacios alternativos al medio. Y lo que uno ve es que hay grandes salas, hay grandes centros culturales, pero muchas veces esos centros culturales son insuficientes para toda la actividad cultural que se pudiese generar. Y lo que uno ve es que muchas veces hay grupos que se van desarticulando y gente que no puede financiar su trabajo y finalmente termina habiendo un desgaste al final, y en algunos casos. Entonces yo creo que lo que ha ocurrido con el Teatro Comunitario Novedades es que ha permitido una alternativa muy fuerte, territorial, de un espacio que no se enmarca en la lógica de mercado. Y esto ha permitido que se genere una alternativa que es suprimiendo la postulación. Nosotros suprimimos la postulación y la reemplazamos por la programación colectiva, que comentábamos la vez pasada también, porque la programación colectiva es una jornada en la cual se convoca a toda la gente que quiera llegar y la gente se autoprograma en papelógrafos con calendarios y ahí ya no hay expertos, no hay jurados, no hay evaluadores. La gente determina por sí misma lo que va a hacer sin que nadie la discrimine, sin que nadie la seleccione, sin que nadie la excluya. Y si hay dos personas que quieren trabajar el mismo día, ellos dialogan. O sea, hay un trabajo de autorregulación y de diálogo. Entonces es una alternativa y eso ha generado que se triplique la capacidad o se triplique la actividad que hay en el espacio. Sí. Porque, a ver, vos estás hablando de que no solo hay una lógica de mercado en las otras salas, sino que si tu obra pasa el tribunal, si está aceptada la ideología o la propuesta y la temática que propone la obra, eso ya implica todo un proceso de selección o de preselección totalmente discriminatorio para algunas propuestas que a oídos de quien las tome, ¿sí?, son o no son válidas, son o no son aceptadas para postular, para mostrarse. Entonces es gravísimo, o sea, y sin tener en cuenta el tema económico, que también, como decía él, no podés sustentar todo este proceso o con las características que a veces exigen este tipo de convocatorias, y quedás afuera, no hay espacio. Así que justamente por eso están ustedes, ¿no? Sí. Y este espacio y que es enorme todo el trabajo que hacen y aprendemos, cada vez que te escuchamos vamos aprendiendo un sinfín de cosas o que quizás acá como es otro medio y no sé, qué sé yo, cuesta muchísimo, ¿no? Cuesta muchísimo. Sí. Pero con vos estamos aprendiendo, así que te seguimos escuchando. ¿Cuáles son todo esto que están generando, ¿sí?, de abrir a la comunidad a la propuesta y que se autorregule también entre las propuestas? Porque debe haber propuestas más con menos producción, algunas con un poco más de producción que quieran mostrar su propuesta.
Y esto de, bueno, cada uno arma su grilla, cada uno arma cuándo va a estar en el calendario. ¿Qué género hay en la sala? ¿Cuántas son las propuestas? ¿Cuántos son los grupos convocados? Creo que esta vez llegaron alrededor de 130 agrupaciones. y ¿cómo se llama? Entonces se llenó el semestre. ¿Cómo no? ¿Qué te parece? Claro. Han sido interesantes porque han sido 3 programaciones colectivas. La primera, que fue totalmente un experimento que nosotros quedamos muy enardecidos después de ver cómo funcionaba, como con una emoción muy grande. ¿Cómo no? Hay compañeros que se dieron el trabajo previo de sistematizar la manera de ingresar a la gente como en una forma de inscribirse, pero no inscribirse para seleccionar, sino que inscribirse para que nosotros no perdamos tanto tiempo cuando los tengamos que identificar. Claro, para ordenarse, para que nadie pise a nadie, para no olvidarse de nadie. Claro, bien. Porque después del caos de la programación colectiva, después del caos que se genera, tenemos que nosotros sistematizar este trabajo y después ir llamándonos. Claro. Hay unos compañeros que están a cargo de la programación y que ellos tienen que llamar durante un mes antes a las personas que vienen el mes siguiente, en el fondo. Claro. Y hacer una reunión colectiva para ver las necesidades de cada grupo y saber qué requieren técnicamente, cuál va a ser la retribución, porque, mira, esto es interesante que no lo mencioné la vez pasada y que genera mucha emocionalidad en la gente y genera compromiso de parte de la gente, porque eso es interesante, porque no solamente no se postula, sino que cuando tú eres una persona que postula o que arrienda, tú consumes lo que solicitaste y como un consumidor y luego te desvinculas. Entonces acá lo que se generó es que no todas las actividades tienen un carácter económico. Entonces nosotros nos abrimos a moldearnos también a que si una persona va a cobrar entrada tiene que dejar un 20% que es menor a cualquier espacio, pero nos permite, por ejemplo, hacer actividades donde nosotros, cuando hacemos actividades con niños, hay comida para los niños. Cuando hacemos el ciclo de cine gratis los días miércoles, hay café para los vecinos. ¿Ah? Entonces la gente cuando va al ciclo de cine gratis los miércoles, ve la película y luego se hace un círculo para discutir la película con un café. Bien. Entonces eso, claro, hay mucha gente que nos ha dicho, yo no vengo por la película, yo vengo a conversar. Como espacio. El debate posterior. Y nos hemos conocido en la conversación del café. Entonces eso para nosotros es invaluable. Inmenso. Entonces hay un aporte, a veces hay una retribución que es menor, pero que nos permite generar, si hay que reparar algo, si hay que generar estas actividades que son gratis, pero que también requieren el café, requieren las galletas, requieren un hot dog, por decirlo de alguna manera, para los etcétera. O sea, puede ser, digo, estoy dando ejemplos al aire. Sí. Pero en el fondo, en otra instancia, que las funciones por ejemplo, una función de teatro que es a la gorra, a lo mejor lo que se recauda es muy poquito, entonces a lo mejor la retribución no es económica. O sea, no es económica en términos de dinero, monetario. A lo mejor es económica en que la compañía ofrezca un taller, o la compañía se ofrezca a trabajar en tal cosa, o etcétera. O sea, y ellos pueden proponer en qué retribuyen. Entonces, de esa manera no estamos encasillados, enmarcados en que tal cosa vale tanto. Claro. Ponerle un valor. No está nomenclado la actividad y abre, exacto, multiplica las posibilidades a proyección sí, así incalculable. Sí, y eso genera por ciento y pico de elencos. Sí, y genera algo que es hermoso, que es no ser excluido por no poder garantizar una retribución económica, cosa que lamentablemente en este sistema estamos tan acostumbrados a ser excluidos. Exacto. Y no podemos pagarlo. Sí.
Sí, se revaloriza la palabra retribución, que no quede en una cuestión económica nada más, ¿no? Tengo espacio, el tiempo para el otro, brindarle... Sí, es una retribución más de comunidad y de acuerdos, que es tan importante también poder tener otra mirada y ver cómo uno puede ayudar a un espacio que hace cosas tan enormes. 130 propuestas, claro. Yo no lo puedo creer. O sea, de hecho, esta forma de trabajar también... Dale. Breve. Sí. Por ejemplo, el otro día que se hizo la minga para limpiar, algunos grupos, ese fue su pago, por ejemplo. Bien. Ir a limpiar. ¿Ah? La vez pasada fueron a pintar el subterráneo. Entonces, eso es lo bonito, porque se genera un compromiso, se genera una pertenencia. Sí. Qué hermoso. Claro, sí, a eso iba, ¿no? Que estos elencos y toda la comunidad tiene este espacio y que ese espacio se entiende y por el laburo que ustedes hicieron es de todos. Entonces, ese lugar de pertenencia hay que cuidarlo y hay que pagar la luz, y hay que pagar el agua, y hay que pagar los servicios, ¿no? Entonces, de cierto modo, es autogestionado y es maravilloso esto que sucede. Sí. Yo quiero que me cuentes un poco, porque me da curiosidad y de chusma también. Primero, ¿qué relación tienen los otros teatros y otros espacios que tienen o no las mismas características? No las mismas características porque son uno de los únicos, ¿no? Pero similares características como algún centro cultural o un espacio cultural que tiene otra mirada, un poco más económica, más mercantilista y también, bueno, recordar primero el lugar en donde están en Chile y qué mirada también tienen los funcionarios, ¿no? de la localidad, porque el público, los vecinos, los trabajadores de ese barrio seguramente están súper agradecidos de pertenecer y de ser parte, pero también me gusta saber qué pasa del otro lado. Yo creo que el arte en Chile, desde los 90, se elitizó mucho. Yo creo que hubo un plan, no tengo como las pruebas exactas, pero evidentemente que hubo un plan de determinar no sé, yo creo que la cultura se instaló la cultura de la industria, o sea, se instaló la industria cultural, perdón. Sí. Se instaló la idea de la industria cultural aquí, y yo creo que los 90 fueron años bastante particulares. Perdón, voy a retroceder un poco. Sí. Se habló de que en la dictadura hubo un apagón cultural. Y ese relato que instala la Concertación niega, es un relato negacionista de la cultura de resistencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se niega la cultura de resistencia, se instala la idea de que la cultura es tal cosa, y se empieza a elitizar, y se empieza a mercantilizar. Y eso es un proceso económico que se va a reflejar en el arte, y de alguna manera yo creo que todos estos espacios son la evolución de ese proceso. Por ejemplo, acá existe un edificio que se llama el GAM, que es el Centro Cultural Gabriela Mistral, que yo lo encuentro maravilloso, pero a veces creo que últimamente están haciendo muy buen trabajo patrimonial, pero en cuanto a las artes escénicas es elitista. Pero la historia de ese edificio aparece en este documental que yo planteé de Guillermo Núñez, pero hay otros documentales que hablan de eso, que ese edificio se construyó en la Unidad Popular, en el tiempo de Salvador Allende, y era un edificio revolucionario, completamente revolucionario, que se llamaba, era una conferencia internacional que era la UNTAC 3, que era una conferencia para hablar de desarrollo en el tercer mundo. Y una vez que se acabara la conferencia se iba a convertir en un centro cultural. Pero ese centro cultural integraba a la calle, estaba en plena Alameda, en pleno centro,
y se levantaba económicamente por los comedores populares. Alimentaban a una cantidad de gente impresionante. Y eso levantaba el centro cultural, y eso era en términos populares era muy fuerte, porque ahí compartían las distintas clases, los distintos oficios, los profesionales con los maestros. Entonces, o con los maestros me refiero con los obreros. Entonces, y eso se había llenado de obras de arte. Había un nivel y los artistas que trabajaron en la UNTAC 3 entregando obras, uno de los orgullos mayores es que cobraron un salario mínimo por cada mes de trabajo. Cobraron lo mismo que el obrero. Y ese sueño de la Unidad Popular se interrumpe con el golpe y ese edificio pasa a ser la Junta Militar. Y ese edificio que luego la Junta Militar le puso Diego Portales, el edificio de Diego Portales, después en los 90 creo que en los 90, no me acuerdo, pero sufre un incendio y luego con la concertación se postula un proyecto y se reconstruye, pero se reconstruye con una mirada propia de la concertación, muy socialdemócrata, muy mercantil, y pasa a ser un edificio elitista. Sí. Entonces ese es un ejemplo muy interesante de la evolución de nuestro país. Y yo creo que, bueno, hay teatros que son tremendamente comerciales, como los teatros Mori o qué sé yo, donde los contenidos son nulos, los contenidos teatrales son nulos, es solo risas vacías. Pero eso yo creo que ni siquiera diagrama la cultura en Chile, yo creo que es como parte de los gustos de una clase. Claro. Y cómo se llama, y entonces es bueno que al cabo de tantos años vayan apareciendo alternativas. La posibilidad de recuperar un espacio que era patrimonial, que es patrimonial, que está en malas condiciones, pero que poco a poco, paso a paso, se van poniendo elementos, poniendo focos, poniendo instalaciones para colgar los focos. O sea, nos vamos arreglando gracias al equipo técnico, gracias a la voluntad de los vecinos. De alguna manera hace que hay una alternativa, y que una alternativa que, por ejemplo, se le encuentran otras soluciones. Por ejemplo, perdón que me extienda tanto, no, estos espacios de tan antiguos y con deterioros materiales, en alguna época le robaron las butacas, algún alcalde tiene que haber hecho las gestiones para sacar todas las butacas. Este es el primer gobierno de izquierda que hay en esa municipalidad. Entonces, en algún momento algún alcalde de derecha tiene que haber sacado las butacas, y esas butacas, yo no sé exactamente cuándo fue, pero todos esos cambios estructurales generan que el teatro tenga mucho eco. Sí. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta que algunas obras y el cine, que es más íntimo y que no tiene tanta gente, el espacio del escenario es tan grande que podemos subir al público al escenario y hacer obras circulares o hacer obras como el escenario se convierte en una sala chica, por ejemplo. Claro. Entonces le buscamos, y en la explanada que ya no tiene butacas se pueden hacer las ferias. Claro. Entonces se ponen los mesones y tiene una pendiente, y cuando llegan colegios, liceos a las visitas patrimoniales, es maravilloso ver a los niños rodar. entonces aparte de todos los juegos que se generan, entonces a nosotros nos gusta que no tenga butacas, sí, pero las razones por las cuales no tiene butacas me gustaría que en algún momento de este proceso las podamos descubrir. Claro. Entonces bueno, en el fondo eso, técnicamente estamos corrigiéndonos, pero es un proceso también entre la cogestión con la corporación de la municipalidad, pero también tenemos que buscar recursos propios. Es un proceso lento. Entonces, entonces sabemos que no podemos ofrecer lo mismo que los espacios comerciales, no, pero la apertura a la comunidad es muy fuerte. Entonces, yo creo que ofrecen mucho más que los espacios comerciales, porque cuando hay una relación con el barrio, con el obrero,
cuando hay una relación con las escuelas, como vos estás mencionando, y se puede articular una comunidad y una sociedad desde distintos organismos comunitarios, ya le ganaste. Sí. Es un proceso. Es un placer inmenso charlar con vos siempre. Yo creo que una vez por mes me parece que vamos, porque vas a ser columnista. Claro, porque es como una masterclass con respecto a la organización, a todo esto que es tan interesante para aplicar, porque esto es fundamentalmente esto, replicar esto que nosotros vamos escuchando con vos, que vamos aprendiendo con vos en cada charla. Te agradecemos infinitamente el tiempo que siempre nos dedicás y para nosotros regalás, impresionante todo este tiempo que nos regalás y que nos enseñás todo lo que hacen. Quiero que por favor nos digas nuevamente dónde estás, cuál es tu trabajo, las redes sociales, otra vez dónde podemos encontrar, como en el canal de YouTube Perros Locos Producciones, los cortometrajes, porque queremos que la gente conozca tu trabajo y te siga. Gracias, compañeros. Mira, en Instagram hay que seguir teatrocomunitario.novedades en Instagram. En la compañía Teatro El Riel, tal cual, compañía Teatro El Riel, creo que se llama, Teatro El Riel. Y ¿cómo se llama? Y bueno, hay una página web que se llama tcn.cl, TCN de Teatro Comunitario Novedades, o sea, tcn.cl. Y bueno, en Perros Locos Producciones fue un invento que hicimos con un amigo cuando empezamos la cosa audiovisual, y quedó el canal de YouTube y sigo subiendo ahí algunas cosas. Y bueno, mandarle saludos a todos los compañeros del Novedades y a todos los compañeros de la compañía Teatro del Riel. Sobre todo, perdón, quisiera hacer una pequeña mención. Sí. La compañía Teatro del Riel este año cumple 43 años. Va a cumplir ahora en octubre. Fundada en el 81. Y bueno, no sé si en algún momento pudiéramos hacer algún contenido sobre ellos, porque digo sobre ellos porque era un periodo en el cual yo no estaba, pero te prometemos que en octubre vamos a tener el espacio para vos. Excelente. Sí. Para el Riel y nos escribís, chicos, sí. Acuérdense que en octubre vamos a estar, dale. Por favor. Sí. Y yo creo que el Riel, ¿y por qué lo quiero mencionar? Porque el Riel fue invisibilizado. Sí. Por todo esto que hablábamos recientemente del proceso de elitismo. Entonces yo creo que en algún momento la historia cultural o la elite cultural barrió a la resistencia y la invisibilizó, la negó. Y instalaron obras de los 90 de carácter de industria cultural, sí, y más atractivas visualmente, pero sin médula. Sí. O sea, no sé si, bueno, es muy fuerte lo que dije, pero más bien mejor corrigiéndome, borraron a los que tenían médula, mejor, sí, para no manifestar una insolencia a nadie. Bueno, entonces, te tenemos que despedir, tenemos que entregar el programa. Porque tenemos que entregar el programa, pero recordemos, por favor, a la gente, en octubre lo tenemos con el Riel ahí, para festejar los 43 años. Fais, muchas gracias, compañero. Te agradecemos todo el trabajo que haces y te mandamos un beso enorme. Grande, para ustedes también. Gracias, Fais. Gracias. Nos vemos. Un beso.